libertarias que va a hacer el grupo. Les pedimos que estén pendientes del blog o de la página en Facebook, si tienen la página, ahí estaremos publicando la información. En un principio vamos a ver un video relacionado con el tema, seguiremos con la sesión. Campaña Seguimos Luchando, a 90 años del anarquismo social y organizado en Colombia. Nosotros debemos por todos los medios combatir la acción indirecta, que es toda aquella que no sea ejercida por nosotros mismos y para nosotros. Abajo los intermediarios, lucha de clases y acción directa debe ser nuestra consigna. ¡Viva el comunismo libertario! La campaña Seguimos Luchando a 90 años del anarquismo social y organizado en Colombia, en el marco del cual desarrollamos este segundo encuentro ácrata, es una apuesta por la memoria, para rendir homenaje a nuestras compañeras anarquistas que desde la década de los 20 han propiciado la construcción de un proyecto que impulsa la praxis libertaria en diferentes sectores sociales. Una apuesta en definitiva para aprender del pasado libertario, reflexionar sobre nuestro presente de lucha y vislumbrar las posibilidades de un futuro distinto. La campaña pretende reflexionar y retomar los mejores valores y experiencias de la tradición libertaria colombiana, que con valiosos antecedentes en épocas anteriores y una compleja génesis se constituyó formalmente en 1924 con la aparición del grupo sindicalista Antorcha Libertaria en la ciudad de Bogotá, que a través de las páginas de su periódico Voz Popular y la labor educativa de la Casa del Pueblo impulsó la construcción de la Unión Sindical Colombiana, agremiación anarcosindicalista que reunía combativos gremios obreros como los trabajadores de paños de Colombia, los tipógrafos, los voceadores de prensa y los panaderos, convirtiéndose en la fuerza matriz del segundo Congreso Obrero Nacional en el que reconstruirá la Federación Obrera Colombiana, desde los valores clasistas, la acción directa y el federalismo, con un claro liderazgo ácrata. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso, traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerza. Asimismo, surgirá el Grupo Libertario de Santa Marta, editor del periódico Organización, que tras una extensa labor de propaganda realizada entre obreras y campesinas del departamento del Magdalena, organizarían una serie de congresos obreros locales que llevarían a la construcción de organizaciones de clase como el Sindicato de Obreros y Campesinos de Guacamayal, actividad que rendiría sus frutos unos años más tarde con la constitución de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena. Mucha agua ha corrido en el río de la historia y muchas más han sido las experiencias importantes que hasta ahora, discontinuas y fragmentarias, han formado el anarquismo desde su germinación en el país hace 90 años. Para redescubrirlas, recordarlas, comprenderlas, lanzamos esta campaña porque seguimos luchando. Por haber visto unas días llamativas, este primer evento que abre pues, la campaña Seguimos Luchando a 90 años del anarquismo social organizado. Como lo muestra el video, así muy sumariamente, el ejercicio de reconstrucción histórica que queremos hacer, entendiendo, digamos, no como un ejercicio vacío y estéril que nos sirve para unar la melancolía libertaria, sino más bien para aprender de lo que ha pasado y poder avanzar en construir nuevas formas de recrear el anarquismo. Yo me enfocaré pues un poco en narrar la historia de lo que fueron los orígenes del anarquismo social organizado en Colombia, que más o menos se esbozan ahí. Igual es una historia mucho más extensa de la que yo voy a contar, es una historia que, como lo muestra el video,
abarca desde las experiencias más recientes como la coordinadora de banderas negras, como el proyecto cultural de SUE, yéndonos hasta los 70 con el periódico Base Obrera, pero pues que encontramos pues digamos el primer campo fértil donde las ideas libertarias logran tener una presencia fuerte en el movimiento obrero y en las luchas populares, que es pues en la década de los 20. Entonces para iniciar la exposición plantearía primero como una dificultad que existe en el momento de hacer este ejercicio de reconstrucción, y es una dificultad que emana, digamos, de lo dispersos que están las fuentes historiográficas respecto del anarquismo, que desde hace muy poco con las experiencias, con los ejercicios que ha hecho Gómez Müller y otras personas, han podido compilar un poco lo que se ha escrito al respecto, pero aún hay, digamos, hay unas dificultades fuertes, contradicciones que se encuentran entre las mismas fuentes, y sobre todo, que impiden partir de un consenso general entre los historiadores, pero que yo permitiría recoger un consenso en el que es enfático Gómez Müller en su libro Anarquismo y Anarcosindicalismo, y es que la historia del anarquismo ha afrontado, digamos, se ha visto relegada en lo que él llama un muro del silencio, en un silenciamiento político de lo que han sido las ideas libertarias y anarquistas, que no corresponden pues a la inexistencia del influjo que tienen estas ideas y el proyecto libertario, sino por el contrario corresponde a digamos, a una política discrecional de cómo se silencian las luchas populares y las alternativas pues que emanan y que proyectan pues un cambio revolucionario como sería el anarquista, ¿no? Entonces, pues partiendo de eso, ubicaríamos como los primeros encuentros, digamos, del anarquismo con estas tierras, pues más o menos difusamente muchos hablan, digamos, los autores se van hasta el siglo XIX, donde encontramos pues unas influencias, sobre todo el socialismo utópico y esta corriente francesa, que sobre todo Proudhon, uno de los primeros en denominarse anarquista, empiezan a calar acá en los periódicos, sobre todo de carácter obrero, pero principalmente pues el de los artesanos, donde podemos encontrar digamos, en la década del 49 del siglo XIX periódicos como el Alacrán o el Neogranaíno, que, insisto, sin tener una definición clara sobre qué es el anarquismo, sí reproducen los textos y reivindican las ideas que saldrán de ese socialismo utópico a un poco claro, pero sobre todo de las ideales de Proudhon, donde, digamos, se le dará resonancia a esa famosa frase de Proudhon de la propiedad es un robo, siendo digamos, una de las mayores críticas que hace al régimen capitalista y a las formas de apropiación sobre los medios de producción. Y por supuesto también encontraremos, digamos, de forma un tanto más difusa como la presencia de anarquistas famosos en la historia que tendrán un bagaje acá en Colombia, como es el caso de Eliseo Requis, un geógrafo que hace un ejercicio de geografía acá en el país, participante pues, de la Comuna de París, un anarquista declarado, que de todos modos no logra consolidar pues, un como referente claro del anarquismo. Entonces, diríamos primero que el anarquismo nace como es propio del anarquismo, pues de las mismas luchas obreras, de las luchas que levanta el pueblo y de eso que quizás que Mauricio Archila llamaba como los ciclos huelguísticos, ¿no? Entonces encontramos primero una consolidación. Bueno, para entender esto un poco del movimiento obrero del siglo XX y de los ciclos huelguísticos, sería importante como hacer una breve introducción de cómo inicia Colombia en el siglo XX. Recordemos que Colombia inaugura el siglo XX con la finalización pues, de la Guerra de los 1000 días, pues que entre muchas cosas genera un flujo demográfico fuerte hacia las ciudades por los fenómenos de violencia, genera una recesión económica por el mismo escenario de conflicto que vivíamos y la reparación y el ejercicio que hace el Estado por recuperar la economía, pues lleva a crisis de otro tipo como pueden ser las crisis de inflación dadas por la oferta exagerada de dinero, por la emisión exagerada de dinero para poder recuperar la economía. Pero al mismo tiempo vemos experiencias que tímidamente empiezan a avanzar en un proyecto de proteccionismo estatal, de generar una industria en el país,
de la centralización fiscal, que hace referencia un poco de cómo se le da un ordenamiento mucho más claro al Estado con relación a la sociedad y cómo también el Estado empieza a encontrar nuevas formas pues de ingresos y pues de sustento, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en los gobiernos de Rafael Reyes un estímulo fuerte de la agricultura que, aunque tímidamente, empieza a avanzar en la diversificación un tanto de la economía, específicamente en el sector agrario. Recordemos que es el café a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el que será el derrotero de la economía y el que jalará toda la economía y iniciación de la economía colombiana con el resto del mundo, pero pues se dan ejercicios más o menos de diversificación con el banano, con el azúcar, con el café. Habrá una fuerte que, digamos, se exacerbará después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, importación de industrias, sobre todo industrias livianas, que fortalecerán lo que llamamos acá un sector manufacturero liviano, es decir, sobre todo de textiles, como enfocados principalmente en Antioquia, empresas de chocolates, de fósforos, calzado, etcétera, etcétera, y por supuesto el énfasis que se empieza a dar también dentro de esa economía primaria, pues no solamente al sector agrario y pecuario, sino también al sector pues de la minería, ¿no? De la minería y de los recursos energéticos que más adelante pues encontrarán como un nicho fuerte pues Barranca Bermeja con la explotación petrolera. Entonces, digamos, el escenario económico en el que entra, digamos que le da la bienvenida a Colombia en el siglo XX, plantea una situación para la clase obrera y para el movimiento popular, y es que se empieza a dar un ejercicio fuerte de proletarización de gran parte de la población colombiana. Es decir, mientras a finales del siglo XIX existía una fuerte presencia de la ruralidad, las economías campesinas eran sobre todo de índole parcelaria, ahora vemos como los campesinos pues migran y hay un fuerte flujo demográfico hacia las ciudades y pues se integran en la economía, llamémosla formal, que hacía parte de todo este intento de modernizar el país por medio de una industria más o menos, insistiría, pues un tanto liviana, ¿no? Este momento, por supuesto, genera un nuevo actor en el escenario político, en el escenario de las luchas sociales, y es pues la fortaleza y la contundencia que va ganando el movimiento obrero, que antes, digamos, tendría al movimiento artesanal, un movimiento que no es obrero en el sentido, digamos, estricto de la palabra, entendiendo pues que no entra en una relación de producción capitalista, es decir, no tiene una relación de explotación con el capitalista, sino hay una especie de trabajo independiente que le da una particularidad. Y ahora lo que estamos viendo es una progresiva alineación de los trabajadores y de la gente pues en industrias más o menos precariamente de los capitalistas que mantenían la relación de producción pues de explotación. Digamos, en este sentido también ese ejercicio de modernizar al país no solamente se da como un ejercicio pues de industrialización y un ejercicio de intentar medianamente diversificar los procesos de producción, sino que también se da pues manteniendo una relación mucho más fuerte con el comercio exterior, aumentando pues las exportaciones de los bienes principalmente primarios que producíamos acá y también promoviendo y estimulando la importación de bienes industriales. Es en ese momento en que el café se consolidará pues como el producto que es capaz de entrar en la economía colombiana con la economía mundial y que le permite pues unos flujos de dinero importantes al país, que de una u otra forma pues genera, digamos, un acervo monetario que le permita al país continuar con esta idea de la modernización, la creación de industria, la formalización fiscal, la formalización monetaria, que se hará sobre todo pues como en la década de los 20 con la misión que se crea el Banco Central de Colombia, que acá se llama el Banco de la República, y bueno, una infinidad de medidas que intentan avanzar por esa idea de la modernización. Archila plantearía algo bien interesante, y es que Colombia en las primeras 20 décadas del siglo XX dará un salto de mula al avión, y era un poco la analogía que él hacía de cómo Colombia termina el siglo XIX en una guerra de los 1000 días donde los soldados, digamos, lo muestra un tanto así, andaban en mula y los campesinos andaban en mula, y en los 20
incluso antes de la década de los 10, con los proyectos de modernización, empieza una industria pues enfocada a la, ¿cómo le llamaría? Digamos como al transporte por medio del avión, es decir, que da un salto cualitativo en términos de las formas de transporte de la población. Entonces continuando en ese ejercicio de caracterizar a la clase, digamos, al movimiento social y a lo que era en ese entonces la población colombiana, se consolida entonces una clase obrera fuerte que irá ganando un acervo pequeño y por supuesto entrará en los conflictos con pues en sus respectivas industrias con los patrones, que llevará primero a ir innovando en nuevas formas de lucha, y ahí pues empieza a exacerbar pues ese conflicto que Marx llamaría el conflicto entre el capital y el trabajo, ¿no? Y es un conflicto que primero empieza, digamos, tendría una característica similar en las formas en que el movimiento obrero en inicios de siglo opera, y es lo que se ha denominado el sindicalismo revolucionario, que lejos de plantear una alternativa política o normativa frente a lo que debería ser la sociedad, plantea unas formas de operar y de alcanzar las reivindicaciones por medio de la acción directa y pues de la acción violenta. Entonces vemos una fuerte decantación de las fuerzas obreras y sindicales Listo, entonces veremos que ese conflicto empieza a tener unos matices en los que el movimiento obrero, como les planteaba, empieza a tener una organización por unas prácticas que los historiadores denominarán el sindicalismo revolucionario, que se caracterizará pues por la acción directa y sobre todo pues el boicot, el sabotaje, los piquetes en las fábricas y la confrontación directa para alcanzar las reivindicaciones que se tenían. Aún así, dista pues de la idea del anarcosindicalismo, en tanto no tiene una proyección política digamos, de organización social. Es decir, encuentran un campo común en las formas de hacer, en el ejercicio en que se consiguen las reivindicaciones y que se da la lucha contra el capital, pero pues no hay un campo común en el sentido en que no se haya pues una idea hacia dónde el movimiento obrero tiene que avanzar. Aún así, digamos, este escenario que caracteriza un poco a la clase trabajadora es un nicho en el que el movimiento anarcosindicalista y el movimiento anarquista pueden empezar a tener influencia, y que, digamos, tendría unas características distintas al resto de los países latinoamericanos. Si recordamos un poco las experiencias, principalmente pues en el Cono Sur, hablando específicamente de Chile y Argentina, y también refiriéndome a las experiencias del anarquismo en Brasil, notaremos un poco que una de las razones por las que el anarquismo empieza a ganar una fuerza dentro del movimiento obrero es el flujo que se da por parte de trabajadores europeos y de otros lados, que llegarán no solamente como mano de obra cualificada para empezar a trabajar en las industrias nacionales, sino también serán portadoras pues, de ideologías pues, que le darán resonancia y le darán fortaleza al movimiento anarquista, ¿no? En ese caso nosotros vemos las experiencias pues, de Argentina, que tendrá un movimiento obrero supremamente fuerte que finalmente se concretará en la experiencia de la Federación Obrera Regional Argentina. Y bueno, el resto de experiencias que, a diferencia del caso colombiano, no está esa característica por una resistencia más o menos al flujo migratorio, ¿sí? A la idea de que vengan trabajadoras extranjeras a ser parte, digamos, del proceso de agitación, y también, o sea, como esa idea de que la clase trabajadora colombiana diferencie con la particularidad que lo distingue del resto de Latinoamérica, o sobre todo el caso suramericano, pues tendrá una clase obrera sobre todo nativa.
eso quiere decir pues que esa clase obrera principalmente venía acá de Colombia, por lo que no veríamos un fuerte flujo de ideólogos anarquistas que vendrán a fortalecer la idea. Entonces, bueno, como retomando un poco, tenemos entonces un escenario de organización del país en la década de los 20, tenemos un escenario en el que se empieza a consolidar una clase obrera por esos medios, por ese mismo proceso de modernización que se concreta en la generación de industrias, en la generación de empresas manufactureras, especialmente y una industria leve, sino no hablaremos de una industria de capital, sino de una industria de productos finales. Y pues vemos cómo esos conflictos entre capital y trabajo empiezan a tener un matiz en las primeras décadas, con eso que llamaremos el sindicalismo revolucionario, que será un campo idóneo para que el anarquismo y el anarcosindicalismo como una tendencia dentro del anarquismo pues pueda tener un recibimiento adecuado. Archila más o menos ubica como una particularidad que se ganará en la primera década del siglo XX, y es el uso de la huelga como una forma de ganar las pugnas reivindicativas contra la patronal. Y entonces, principalmente lo notará con lo que serán las huelgas en Barranquilla, sobre todo en el sector de los transportes, los ferroviarios y también también con el transporte fluvial y demás. Y pues también con la industria manufacturera, que más o menos empezaremos a encontrar en Barranquilla. Entonces, desde la huelga general, una de las particularidades que empezará a ser parte, que empezará a ser parte de los itinerarios de lucha de la clase trabajadora, que poco a poco irá encontrando también en la huelga general, es decir, el ejercicio del entrar en huelga no solamente como una reivindicación propia, sino una reivindicación de solidaridad hacia otras trabajadoras, como una forma de ganar las disputas reivindicativas que se están dando, y pues de generar un acervo también político que vaya proyectando pues otras formas de relaciones de producción en este caso. Listo, entonces, teniendo ese panorama, tendríamos, digamos, yo pensaba en un inicio dividir la ponencia con base en los congresos obreros, como tener estos como referente histórico para no perdernos y hablar mucho, pero pues decidí tener tres referentes claros, y son tres referentes que llamaremos los ciclos huelguísticos en Colombia. El primero, que más o menos sería un ciclo muy difuso, que empezaría desde 1910, donde según Archila estalla una de las primeras huelgas de las que hablaban, que se da en Barranquilla, de los ferroviarios, de los transportadores fluviales y de los obreros de la construcción, pero que diríamos que también podría recoger las huelgas que se dan en 1918, donde veremos como ese vaivén, esa ambivalencia en el que el movimiento obrero se disputa entre un movimiento sindical revolucionario, entre un movimiento liberal reformista que, digamos, planteaba el diálogo no directo, sino un diálogo por medio de intermediarios con la patronal para solucionar el conflicto. Encontraríamos un segundo ciclo huelguístico que más o menos lo ubicaríamos en 1924, que creo que es como en este momento el escenario que más nos interesa, ¿no? Porque desde 1924 es que empezaríamos a conocer como sólidamente una experiencia del anarquismo social organizado, y finalmente una experiencia que se haría, ese primer ciclo acabaría en el 26, con lo que sería el segundo congreso obrero, y el tercer ciclo huelguístico lo ubicaríamos en la década del 28, que pues marcará el final de ese sindicalismo, digamos, el declive de ese sindicalismo revolucionario y también del anarcosindicalismo como una forma de lucha de los trabajadores. Entonces, yo iniciaría con el segundo ciclo huelguístico, intentando de una avanzar en un poco caracterizar el movimiento anarquista, digamos, en avanzar en por qué estamos conmemorando los 90 años del anarquismo social organizado, y encontraríamos una primera experiencia que veremos en Bogotá, como bien lo mostraba el video, que será la experiencia pues del grupo sindical Antorcha Libertaria. El grupo sindical Antorcha Libertaria es una organización que se funda en 1924 en la ciudad de Bogotá,
es un grupo con una clara afinidad anarquista, pues que tenían como el órgano de difusión la publicación de un periódico que era La Voz Popular, que desde 1924 será un órgano claro en la ciudad de Bogotá del anarcosindicalismo, pues entendiendo un poco que La Voz Popular antes se presentaba como un semanario obrero y liberal, es decir, había un influjo fuerte no solamente de las experiencias anarquistas, sino también de las experiencias del liberalismo, sobre todo el liberalismo radical, pero pues que distaban de la idea digamos, de la lucha de clases, de los trabajadores organizadas, digamos, en ese referente organizativo que sería el anarcosindicalismo, y ahí empezaron a figurar, digamos, personajes emblemáticos dentro de la lucha, dentro del anarquismo, como es Carlos F. León, un militante del gremio de los tipógrafos. También tendremos a Luis Arroso, militante del sindicato de los panes, y Olivero Franco, pastor de la Nueva, etc. Un grupo que en definitiva logra consolidar un trabajo fuerte en la ciudad de Bogotá y que se materializará en dos formas. La primera será pues con el semanario La Voz Popular, un semanario donde se hacen claras alusiones a, digamos, al ideal anarquista como referente del órgano de difusión. Y digamos, ese periódico pues se imprimirá en una imprenta propia que ellos tenían y que, según datos de Comedura, se ubicaba pues en la Casa del Pueblo, que será fundada y gestionada también por este grupo. Más o menos para caracterizar un poco como las intenciones del grupo, entonces La Voz Popular, como les decía, pues aparece en el 24 del 9 de noviembre y pues tiene un énfasis sobre todo en cuatro expresiones. La primera, pues en el anarcosindicalismo como una tendencia entre el anarquismo y como una forma de las trabajadoras de organización, un evidente rechazo a la política burguesa, a los intermediarios, al sindicalismo paraestatal, una alusión constante al internacionalismo, esta idea que constantemente acompañaba al anarquismo, y pues finalmente una alusión fuerte al anticlericalismo y pues al ateísmo, rompiendo un poco con esa idea del socialismo mestizo que mantienen algunos autores, y es que pues cuando el socialismo empieza a calar acá en las tierras colombianas, pues no entra como un cuerpo teórico consolidado, sino que por el contrario son ideas múltiples que empiezan a mezclar con los idearios, sobre todo de los artesanos en Bogotá. Entonces veremos las combinaciones de una idea y un movimiento que se reivindicaba como socialista, pero a la vez se reivindicaba como cristiano, o reivindicaba también las banderas del liberalismo representadas por la Revolución Francesa, ¿no? Como veremos con la experiencia del Partido Socialista, que tendrá pues dentro de sus consignas, pues replicar dentro de sus consignas también la idea, digamos, esa tripleta de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. En este escenario, que, insisto, hablamos del primer ciclo huelguístico, Antorcha Libertaria tendrá una fuerte presencia dentro de las huelgas que se harán, a la parte de la radicalización del sindicalismo, que será una de las características de este segundo ciclo huelguístico. Es decir, este ciclo se caracterizará por la acción directa de las trabajadoras, por el respeto a la legalidad que se había implantado a finales de la década de los 10, es decir, más o menos a 1918, en el surgimiento del sindicalismo revolucionario, se implanta una jurisprudencia en el que, o un marco judicial en el que se le prohibía a los trabajadores mantener huelgas sin previo aviso, sin tener unas peticiones claras, se prohibía el uso evidente pues, de la violencia dentro de los ejercicios de huelga, y se permitía obviamente la intromisión pues, del Estado en este tipo de huelga. Pese a eso, la década del 24 pues sí tendrá una característica fuerte pues, en la acción directa, en la ilegalidad, en el uso de la violencia. Tendremos huelgas donde ni siquiera se presentarán pliegos de peticiones, no se respetarán los periodos obligatorios de conciliación, no habrá un preaviso para la organización de las huelgas, y veremos un movimiento obrero organizado a partir de esa idea muy de la solidaridad entre nosotros y pues el ataque al capital, ¿no? Y pues a los patronos. Esto veremos que, digamos, también será un ciclo huelguístico, porque veremos cómo se expande y empiezan a pulular por todos lados el ejercicio organizativo de los trabajadores. Entonces veremos primero cómo se harán huelgas en los sectores ferroviarios, en los transportes
corredores fluviales, en puertos, minas, petróleos, en las bananeras, en obras públicas, los textileros, y sobre todo algo bien particular y que hace muy interesante este episodio es que empieza a implementarse la huelga general como un ejercicio de solidaridad con los trabajadores, con otros sectores de lucha. Entonces teníamos el escenario en que un sector entraba en una disputa por unas reivindicaciones concretas y la forma de solidarizarse por parte de otros sectores de los trabajadores era también hacer una huelga en solidaridad. Pues esta idea que llamamos pues la huelga general. También veremos, digamos, en Bogotá sobre todo, una fuerte, digamos, esa idea del apoyo solidario no solamente entre los trabajadores, sino también de otros sectores como pueden ser los sectores de los estudiantes, en fin. Este escenario pues crea, por lo menos en Bogotá, un espacio en el que, o crea una posibilidad en el que el movimiento obrero empieza a tener un realce de su lucha y digamos, y paralelamente empieza a conseguir sus reivindicaciones por medio de la acción directa, de la táctica de la acción directa y pues también de la violencia y de los piquetes, etc. Entonces, por supuesto, este escenario culminará con, digamos, el alza de los salarios, indemnizaciones por los accidentes, horas extras para los trabajadores, seguros colectivos, descansos dominicales pagados, etcétera, etcétera, reivindicaciones muy propias del movimiento de las trabajadoras en el momento. El 8 de octubre del 24 pues estallará la primera huelga. Organización que creo que perdí la... Bueno, organización que se fundará en diciembre de 1926 en Guacamayal, donde tendremos al italiano Torini, que digamos que haciendo las palabras inaugurales de ese congreso sindical donde surge la USTM, que es la Unión Sindical de Trabajadores de Magdalena, y que pues es la frase que aparece ahí. Nosotros debemos por todos los medios combatir la acción indirecta, que es toda aquella que no sea ejercida por nosotras mismas y para nosotras. Abajo los intermediarios, lucha de clase y acción directa de eso nuestra consigna, vía el comunismo libertario. Al igual que la FOLA, es decir, la Federación Obrera del Litoral Atlántico, serán los referentes más claros de una presencia fuerte dentro de las luchas sindicales, especialmente pues en el litoral, ¿no? La USTM tendrá una fuerte presencia, primero, pues en la segunda huelga de Barranca, que será una huelga que tendrá unos matices organizativos mucho más fuertes, es decir, los trabajadores tendrán una organización mucho más potente y tendrán también unas formas de lucha que recogían de, digamos, esa táctica del sindicalismo revolucionario, pero también las formas de acción del anarcosindicalismo. Y pues donde participaron activamente anarquistas como Filipo Colombo y Juan García, que en Bogotá editaban un periódico que se llamaba Pensamiento y Voluntad, y por supuesto la presencia fuerte pues de la USTM, que era el espacio social y sindical en el que se desenvolvía pues el Grupo Libertario de Santa Marta. Finalmente la huelga de Barranca marcaría junto al segundo Congreso Obrero al tercer Congreso Obrero que se da en el 26, donde se funda, bueno, creo que no me perdí un poco, más o menos después de las huelgas del 24, es decir, de las huelgas que se dan en el sector de los servicios en Bogotá, que apoyará fuertemente el grupo sindical Antorcha Libertaria por medio de un espacio social que será la Unión Sindical, y también de la creación del Grupo Libertario de Santa Marta y del Grupo Libertario de Anillo. Paralelamente se estarán formando espacios de unidad que será primero el segundo Congreso Obrero, el segundo Congreso Obrero, en el que tendrá una fuerte participación de los trabajadores anarquistas, donde tenemos, por ejemplo, Antorcha Libertaria, quien será el que pronunciará las primeras palabras inaugurales del Congreso y que planteará la plataforma de los trabajadores, que será como el derrotero del espacio común desde el que se moverá el segundo Congreso. Y pues en el 26 tendremos el tercer Congreso Obrero, que finalmente lo llamará unos historiadores como el fin de la armonía obrera, donde se da una ruptura fuerte entre las facciones
pues anarquistas y las facciones marxistas o o socialistas o comunistas, como lo queramos llamar, tras la fundación del PCR, que será el Partido Socialista Revolucionario, que ya en el 30 se convertirá pues en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, más o menos, veremos en el 26 el fin del segundo ciclo huelguístico, donde pues tendremos dos escenarios: primero el Congreso Obrero, y segundo pues el Congreso Obrero, donde se fundará el PCR y donde el anarquismo saldrá de ese, bueno, facciones del anarquismo como Antorcha Libertaria saldrán de esos escenarios de participación al no creer en una organización política como un partido político vanguardia que dirija la lucha de las trabajadoras. Y en segunda instancia tendremos la segunda huelga de Barranca, que pese a retomar las tácticas de lucha que se habían dado en todo este periodo de los primeros años de los 20 y finales de los años 10, es decir, desde 1918 hasta 1924, pues era una huelga que no tendrá frutos, era una huelga que será fuertemente reprimida, en el que morirán obreros y pues que finalmente no se conseguirán todas las reivindicaciones que planteaba que el movimiento obrero, lo que digamos culminará en lo que el profe Amadeo junto a otro profesor que en este momento no recuerdo llamará como el repliegue o la declinación de lo que es el anarcosindicalismo, digamos el primer repliegue de lo que es el anarcosindicalismo en Colombia, ¿no? Aún así, pues las organizaciones obreras seguirán trabajando y tendremos un siguiente escenario, es decir, un siguiente ciclo huelguístico que iniciará más o menos en el 28 con, digamos, un hito histórico para nuestro país, que pues será la famosa huelga de las bananeras, que culminará pues en lo que ya sabemos que fue la masacre de las bananeras, ¿no? Entonces, bueno, contarles un poco de la huelga de las bananeras y la importancia que tiene esto en la historia del anarcosindicalismo y también de las tendencias anarquistas dentro del movimiento obrero. Y será pues entonces, bueno, sabemos que la huelga se da más o menos en 1928, sale después de una asamblea en la que se generó un pliego de peticiones de 9 puntos que contaba pues con un aumento salarial, con la eliminación de bonos, digamos el pago por medio de los bonos que solamente eran cambiables en espacios de la misma empresa, una contratación colectiva sin intermediarios, es decir, recordemos que la United Fruit Company, que es donde se da este escenario de conflicto, pues tenía un ejercicio de contratación por medio de intermediarios, es decir, gente que aparecía, por ejemplo, en Barranca Bermeja, contrataba 50 obreros y les decía: ustedes tienen que hacer eso, se los llevaban pues al Atlántico y allá pues hacían un trabajo donde la empresa se desentendía totalmente de sus responsabilidades con los trabajadores. También se pedían hospitales y servicios sanitarios, mejores condiciones de vivienda, descanso dominical remunerado, indemnización de los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Pese a que el pliego de peticiones se presenta, se da una negativa y el 12 de noviembre alrededor de 30.000 trabajadores se lanzan en la huelga. Esta huelga pues será una de las huelgas más masivas que se da en la década del 28. Y pues precisamente por el impacto que tiene, es decir, es una huelga que realmente paraliza la dinámica industrial de la empresa y que además empieza a tomar unos matices fuertes hacia el sindicalismo revolucionario, es decir, el sabotaje, la destrucción, bueno, la quema de autos, los piquetes de fábrica, etcétera, etcétera. Pues hará que la empresa pues empiece a tener unos diálogos con el Estado que finalmente culminarán en que el Estado, por medio del ejército, empiece a brindar una seguridad pues a la zona bananera donde se está implementando la huelga. Es decir, el escenario de tensión y de conflictividad empieza a aumentar constantemente, hay arrestos masivos, hay una persecución intensa hacia los líderes de trabajadores de este escenario, es decir, tanto a Maecha como a los líderes anarquistas que se agruparán pues en la USTM, es decir, el Grupo Libertario de Magdalena tendrá una fuerte presencia en este escenario con la generación de pequeños sindicatos en distintas zonas bananeras y también con el impulso a la actividad fuerte del sindicalismo, con un matiz evidente
con un apoyo fuerte de las opciones anarquistas. Y finalmente, digamos, este escenario de conflagración pues terminará bueno, con miles de detenidos. El 5 de diciembre, que es el día 23 de la huelga, es decir, esta es una de las huelgas más largas que se dan en el movimiento obrero acá de los 20. Se declaró el estado de sitio, se nombra como jefe civil y militar de la zona general a Carlos Cortés Vargas. Y pues las noches del 5 y 6 de diciembre, Vargas ordena la dispersión de las masas obreras, los huelguistas se niegan y las tropas pues finalmente emprenden fuego en la plaza de Ciénaga, que es lo que conocemos como la masacre de las bananeras. En la huelga del 5 y el 6, las trabajadoras pues deciden permanecer en su sitio, no en una acción violenta, pero sí en una acción constante, y el ejército pues dispersa la huelga con la violencia, que resulta con más de 1.500 muertos, que genera pues todo un escenario de conflicto en todas las zonas bananeras, ¿no? Entonces el 6 de diciembre se subleva la población de Sevilla. En los enfrentamientos muere un coronel, un líder sindical de la huelga de las bananeras. El 7 y 8 de diciembre se dan enfrentamientos cerca de la Cataca y el Rotel, mueren 60 huelguistas. Se realizan consejos verbales de guerra contra cerca de 600 detenidos. Se da un boicot a la fuerza de trabajo que lleva a la empresa en abril de 1929 intentar importar pues 10.000 trabajadores, es decir, los trabajadores impiden que haya un flujo de trabajadores de rompehuelgas o de esquiroles hacia las empresas, lo que pues exige que la empresa empiece a tomar otras medidas que pueda hacer importación, por ejemplo, de trabajadores jamaiquinos, como es el caso, pues como se da en este caso. Y finalmente, pues ese momento de tensión va menguando, la conflictividad primero crece, pero sobre todo con un avance pues, de las fuerzas militares que poco a poco irán apresando a gran cantidad de trabajadores y pues aniquilando los trabajadores que están en huelga, ¿no? Finalmente la huelga terminará y pues como conocemos, pues el escenario más o menos es un escenario pues de presión por parte de los trabajadores, de sumisión frente a una práctica que era la práctica de la acción directa. Muchos autores coinciden en que será la huelga de las bananeras y la masacre de las bananeras el fin del anarcosindicalismo en este país. Es decir, todo ese influjo que tuvo el anarcosindicalismo, sobre todo en el litoral con el grupo libertario Vía Libre y con el grupo libertario de Santa Marta, pues quedará destruido tras la masacre de las bananeras. Y pues empezará este escenario de conflictividad a ser un escenario propicio para que pues el Partido Liberal y las facciones liberales dentro del sindicalismo empiecen a ganar una fuerza pues importante dentro del movimiento obrero, ¿no? Recordemos que la masacre se da dentro pues del régimen conservador. El Partido Liberal, como un opositor mediático, empezará a ganar fuerzas denunciando constantemente lo que fue la represión contra los trabajadores de la UNAI, donde pues se hará famoso el caudillo que morirá en el 48, el Jorge Luis Gaitán, quien pues plantearía las primeras denuncias en la Cámara de Representantes y liderará pues demandas contra el Estado y contra el ejército y ciertos jefes militares por la masacre de las bananeras. Y finalmente se da un fenómeno, digamos, que Gómez Miller ha llamado el ascenso de los asesores jurídicos, es decir, del sindicalismo intermediario y pues del sindicalismo paraestatal, que a fin de cuentas viene a calar con la idea de que el Partido Liberal, que después de todo este escenario de confederación llega al poder, pues llega al poder sobre todo por la empatía que crea con las clases obreras, pues con la clase obrera, con los sectores obreros, y finalmente empieza el mismo Estado a generar escenarios sindicales de organización, pero que serán dirigidos bajo las banderas pues, del liberalismo. Incluso habrán experiencias en que el Partido Conservador, con una fuerte inclinación eclesiástica como es intrínseco digamos, en este partido, pues también generará escenarios sindicales. En definitiva, pues vemos que el anarcosindicalismo
pese a tener un muy poco escenario de vida, es decir, un corto digamos, espacio de tiempo en el que se hizo presente, fue un referente claro tanto en las huelgas que se dieron en Bogotá y en el litoral atlántico, también en las experiencias que digamos no hacen parte de la exposición de hoy, como son las experiencias de la Liga de Inquilinos de Nicolás Butarra en Barranquilla, lo que será la Sociedades Libres de Obreros Libres en el Huila, donde pues tendremos el protagonismo de Evangelista Pirces, un griego anarquista que llegará acá a Colombia y que finalmente pues también será perseguido y pues saldrá del país. Y ya, yo quisiera entonces como concluir planteando que, digamos que pues que creo que, digamos, más o menos la historia que hemos contado, digamos que hemos intentado recrear pues con restos de dificultades y quizás también con ciertos desaciertos, sí plantea algo bien importante, y es que la historia del anarquismo no es una historia que, digamos, pese a ser intermitente y pese a perder una linealidad, no es una historia invisible, digamos, no es una historia que no hace parte de los correlatos de la lucha de las trabajadoras y de las luchas populares en el país. El anarcosindicalismo fue uno de los referentes más claros tanto en la generación, digamos, de espacios sindicales y de la conquista de reivindicaciones desde la clase trabajadora, y pues también en escenarios de articulación, como vemos la participación fuerte que tiene el grupo Antorcha Libertaria pues en el segundo Congreso Obrero. Entonces, pues nada, yo